No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, La Caja de Pandora 68. Instagram, La Caja de Pandora.podcast. Twitter, Caja de Pandora 01. Spotify, La Caja de Pandora. Y en YouTube como La Caja de Pandora Podcast. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este su podcast de confianza, su podcast de bolsillo, La Caja de Pandora, ¿no? El día de hoy, bueno, pues ustedes ya lo vieron en el título, ya saben de qué vamos a hablar, pero pues para los que no lo hayan leído, huevones, pues vamos a decirles que tenemos un tema bastante importante y me parece que es el... ¿Qué episodio es, Ferni, de esta temporada de Desestigmatizadamente? El 8, ¿no? Soy muy malo contando, Benji. Dame un segundo y te lo digo. Sí, sí es el 8. Estamos en el episodio 8 de esta Así es. bonita campaña, Desestigmatizadamente. Y bueno, pues está como siempre, ya lo escucharon, Ferni, alias Chipocles. ¿Cómo estás, Ferni? ¿Qué onda? Muy bien, Benji. ¿Cómo estás tú esta noche? Pues muy bien, muy feliz. Ya acabé mi semestre por fin, ya reventé mis 7 materias, así que vamos bien. ¿Dobby es libre ahora? ¿Mm? ¿Dobby es libre? No tanto, seguimos trabajando para la caja. Que por cierto, para los que nos están escuchando ahorita, el día de ayer grabamos un episodio que ustedes van a escuchar dentro de 4 semanas. Así que, plot twist ahí, muy cabrón. Em, Grabamos un episodio muy bonito, la neta, Ernie. Digo tú, Fernie, muy, muy divertido, muy amable, muy afable. Pero vaya, eso es de la temporada regular. Ahorita estamos en la temporada de Desestigmatizadamente. Así que vamos a presentar a uno de nuestros compañeros que está aquí siempre con nosotros, apoyándonos. El, 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 es que está escribiendo aquí el doctor en... Me tiene nervioso. Aquí el doctor está escribiendo en el chat. Pero pues está con nosotros aquí el doctor Jorge Salazar, como siempre, digo. A veces no viene, pero pues porque trabaja. Él trabaja mucho, no como Ferni. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy bien, aquí extrañándolo porque no había venido en los últimos 2 episodios. Sí, ¿verdad? El de espectro autista. No, creo que solo uno o dos. No, Pero han bueno, sido, ya han estoy sido aquí. dos, pero X, ya está aquí, es lo importante. Encantado, encantado. Y bueno, pues nuestro otro compañero, el profe, el maestro Edgar, el maestro de Yabu, va a llegar tarde. Así que pues al rato que llegue le volvemos a decir así como que, ¿qué onda? ¿Cómo está? Y vaya, tenemos el día de hoy un invitado también, un invitado especial que pues la primera vez que pasa esto en Desestigmatizadamente y pues está con nosotros Rudy Prado. ¿Cómo está Rudy? También psicólogo él ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. y Oye, podcaster. Oye, desde que estás diciendo el nombre de la campaña de la parte esta del podcast, he estado tratando de decirlo y no puedo. Se me lengua la traba. Desestigmatizada Desestigmatizadamente. Sí, ¿no? y separado porque, o sea, es que no, son juegos de palabras muy difíciles. Estamos muy zafados aquí. No, pero sí, un gusto que estés aquí acompañándonos en esta ocasión especial. Es el antepenúltimo episodio de la primera temporada de las que se planean de Desestigmatizadamente. O sea, los cajos que nos están escuchando creen que no hacemos nada. Ah, mira. Buenas noches, ¿cómo está, profe? Hola, buenas noches. Yo pensé que ya habían empezado. No, sí estamos, ya empezamos, nomás estamos presentando apenas. ¿Cómo está? Llegó a tiempo. Válganos Dios. Llegué a tiempo. Ok, perdón. Perdón por la espera, ya saben que eso No, 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 ¿cómo de está, profe? andar de un lado a otro y eso. No, todo bien, todo bien. ¿Ustedes qué tal? También aquí esperando con ansias las votaciones del domingo. Pero, pero vaya, sin politizar, hablaremos el día de hoy de un tema, pues, como todos los que hemos tocado aquí, difícil, complicado ahí de comprender algunas cosas, mucho para las personas que no saben nada de estos tipos de temas de salud mental y que pues como siempre también los invitamos a que no se queden nada más con lo que nosotros les vamos a contar aquí, sino también que ustedes investiguen y no se queden con dudas, ¿ok? Como dice Jaime Maussan, no dejen de mirar al cielo.
Y pues el tema que vamos a tratar el día de hoy es la esquizofrenia. La esquizofrenia es un diagnóstico psiquiátrico que abarca un amplio grupo de trastornos mentales crónicos y graves, caracterizado a menudo por conductas que resultan anómalas para la comunidad y una percepción alterada de la realidad. La esquizofrenia causa además alteraciones en varios aspectos del funcionamiento psíquico del individuo, principalmente de la conciencia de realidad, y una desorganización neuropsicológica más o menos compleja, en especial de las funciones ejecutivas, que lleva a una dificultad para mantener conductas motivadas y dirigidas a metas, y una significativa disfunción social. Entre los síntomas frecuentes están las creencias delirantes, pensamiento confuso, alucinaciones auditivas, reducción de las actividades sociales y o aislamiento. Ok, ok. Creo que el tema de hoy, la esquizofrenia, es un tema que como sociedad lo hemos adaptado, ¿no? A muchas películas, series, a personajes, cosas así. Entonces creo que está un poquito, digamos, vamos a llamarlo normalizado o más visto en la sociedad que muchos otros. Sin embargo, llega de una manera incorrecta, como lo hablamos con la bipolaridad ya. Es una cuestión de sí, sabemos que existe, tenemos un poquito de noción como sociedad de qué es, de cómo afecta, pero no estamos muy enterados y no estamos dándole la reflexión necesaria a este tema. ¿Sí, no? Sí, se tiene como una idea un poco dispersa, creo, y pues se tiende mucho a, como dice el nombre del podcast, que yo tampoco, bueno, la sección esta que yo tampoco puedo pronunciar muy bien, se tiene a estigmatizar un Ujú. poco también como ya lo decíamos con la bipolaridad, ¿no? Por la cultura un poco, películas, libros, noticias, etcétera, se tiene a tener como que una idea un poco general, pero un poco quizá errónea algunas veces sobre este tipo de trastornos o enfermedades. Y que también, de hecho, este es un trastorno, es una condición que tiene muchos años. Así que, por única ocasión, vamos a pasar luego con información de Fernando. Al otro lado del estudio. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal por allá la lluvia en San Ángel? Muy bien, güey, pero pues ya es lluvia ácida, ya está muy contaminado el aire, entonces no se puede salir. F. Sobre la historia, está muy difícil como que es difícil encontrar en el libro de historia, bueno, de la historia de psicología o de psiquiatría, los inicios de la esquizofrenia como una enfermedad diferente de otras, o sea, como tal. Ujú. Pues eso por la nomenclatura y pues por descripciones empleadas, o sea, de los libros solo se rescatan algunos síntomas que en la actualidad podrían corresponder a esta enfermedad como tal. Sabemos bien, ya creo que ya lo había mencionado, si ya vieron el podcast, vatos. Eh, Sí, que escuchen que todos pues los el concepto de episodios, hijos. locura, sí, sí, o sea, sabemos que ya el concepto de locura ha existido desde tiempos antiguos, o sea, los primeros datos creo que pueden tener relaciones psicóticos, Ujú. y esos datan desde el 2000 antes de Cristo más o menos. Eh, Esto fue parte de un papiro de Eber se llama, y pues es el libro de los corazones, está chido, le di una pequeña ojeada, porque no lo leí tal cual, pero está interesante la visión de ese tiempo. Pero ya más reciente, se puede rescatar algo. Esto fue más o menos por el año 1400, por el inicio del siglo XIII. En la antigua India se describe una condición que podría corresponder a la actual esquizofrenia. Y pues para ese entonces se recomendaba la meditación y técnicas como de encantamiento, así de relajación, y ese tipo de cosas. Eso se recomendaba mucho para su tratamiento. Después nos saltamos ahí hasta el siglo XIX, que es donde se vuelve a tener esta mención a diferentes síntomas, porque todavía no se mencionaba esquizofrenia como tal, como el concepto que lo tenemos ahorita. En 1856, Morel era un contemporáneo de Krapin, algo así se pronuncia. Esta persona introduce el término de demencia precoz, esto para catalogar a un adolescente que era activo y que luego se volvió aislado, apático y callado.
Después, en el 68 del mismo siglo, 1868, se introduce el término catatonia, que no sé qué significa, pero se usó para designar un cuadro clínico en el que predomina la tensión motora y posee dos fases, una estupurosa o inhibida y otra excitada. ¿Y qué significa hoy en día catatonia, Benji? Que me suena haberlo visto de algún lado. Es que ya lo hemos dicho, pero voy a dejar que el doctor conteste. Ah, muy bien. Sí, catatonia. Antes, cuando hablábamos de catatonia, hablábamos como que de un tipo de esquizofrenia, ¿no? Decían esquizofrenia catatónica, así se clasificaba. Y se utilizaba esa expresión para un tipo de esquizofrenia donde había algunos síntomas del movimiento. Por ejemplo, se dan cuenta que los pacientes adoptaban como posturas fijas durante mucho tiempo. A lo mejor vamos a suponer estar de pie, pero solamente con un pie. Y podrían pasar a veces horas, ¿no? O estar flexionados, o tener rigidez. Y así se decía, ¿no? Pues es una esquizofrenia catatónica. Hoy en día sabemos que la catatonia es más como un síndrome. O sea, ¿qué quiere decir? Que es una manifestación que se puede ver en muchas otras condiciones. Lo vemos, de hecho, teóricamente con más frecuencia en enfermedades neurológicas, por ejemplo, infecciones, o lo vemos en trastorno bipolar, ya hemos hablado de trastorno bipolar, en donde justamente hay alteraciones del movimiento. A veces hay otras alteraciones como por ejemplo aumento o disminución de la presión arterial, aumento de la temperatura o disminución de la misma, sudoración, hay obediencia automática, o sea, tú le dices, levanta el brazo y lo levanta y ahí lo puede dejar mucho tiempo. Y muchas veces es una condición que se complica porque pues están mucho tiempo en la misma postura, ¿no? Y si están en cama, pues pueden tener úlceras, por ejemplo, pueden hacer trombos debido a el estar como quietos mucho tiempo. Pero lo vamos a entender como ahorita, hoy en día, como una manifestación de otra condición, ya sea psiquiátrica o no psiquiátrica. Ok, y por ejemplo, me surgió ahí la duda cuando me puso el ejemplo de levanta el brazo. Si le dice al paciente X, levanta el brazo, y él lo deja levantado así por tiempo indefinido o algo así, esto la persona lo hace consciente, es decir, ella dice, sí, levanto el brazo porque lo quiero levantar, o pasa, es un movimiento inconsciente, es decir, que no tiene como que el conocimiento de que lo está haciendo sí, de que lo está haciendo o lo hace en Claro. automático. No, sí, es inconsciente, Ferni. No, no hay esta Sí. capacidad en ese momento de procesar, pues es ilógico que yo esté una hora con el brazo arriba, ¿no? O sea, realmente no se dan cuenta. Entonces tú le dices, levanta el brazo, y aunque no le digas que lo baje ni nada, él no lo baja, ¿no? Y así se queda un buen rato, ¿no? Hasta que tú le dices o tú mismo lo conduces a que baje el brazo. Hay otros, en la literatura reporta como más de 50 signos Ajá. para definir justamente la catatonia. Ahorita ya se utilizan como escalas muy específicas, exploraciones muy puntuales, en donde hacemos algunas maniobras y vamos ahí palomeando si tiene o no tiene catatonia. Hay otro hallazgo, hay uno que tienen nombres en alemán, Mitgehen, Gegenhalten, son términos que describen ciertos síntomas, pero uno de ellos obviamente pues es ese, la obediencia automática. El otro se llama flexibilidad seria, como que mueves las extremidades del paciente y se mueven como si fuera pues la cera de una vela, ¿sí? Con esa sensación como si fuera plastilina más o menos, pues así se mueven. Ok. Pueden tener otros, por ejemplo, hay una que se llama ambitendencia, o sea, tú le dices, no me tome de la mano, pero le extiendes la mano como para que te salude y como que el cerebro le cuesta trabajo definir el movimiento, entonces como que se quedan trabados, ¿no? Entre que te saludan y no te saludan y no logran definir Sí, en adecuadamente esa cuál es la secuencia inconsistencia motora. de lo que dices y Exacto. lo que haces. No, muy bien. Exactamente. Entonces hay una pérdida de cierta manera de la voluntad y de la capacidad de movernos. Y lo vemos con mucha frecuencia en pacientes que están en un episodio psicótico, es decir, desconectados parcialmente o totalmente de la realidad. Y es lo que Muy mencionábamos bien. hace ratito que empezamos, es parte de estas alteraciones y problemáticas
en las funciones ejecutivas de quien las padece. Muy, muy interesante, güey. No, está chido. Pero pues vuelvo con un poco con la historia. Ándale, sí. Eh, Creo que me quedé cuando se introduce el término catatonia. En ese mismo año, Sander introduce el término paranoia. Esto para catalogar un grupo de personas en las que sobresalen sentimientos de ser perjudicados, maltratados, perseguidos o humillados. Un par de años después se introduce el término hebefrenia, esto para describir un cuadro de inicio en la adolescencia, en donde hay una perturbación mental que conduce al deterioro del individuo. Eh, en 1896, Kraepelin utiliza nuevamente el término demencia precoz y hace una descripción de esta condición mental cuya descripción aún tiene vigencia en la actualidad. Esto lo pone de manifiesto su inicio temprano, su evolución hacia el deterioro y su oposición a la psicosis maníaco-depresiva, que era como se le conocía o como ese término evolucionó a la bipolaridad. Eh, y aquí este señor identifica tres subgrupos, que es la paranoide, la catatónica y la hebefrénica. Después, en 1911, ya se introduce el término esquizofrenia, esto para sustituir al de demencia precoz. Esto creo que fue porque se consideró inexacto, porque pues Sí. no siempre conducía al deterioro y pues el mismo Kraepelin aceptaba que creo que alrededor de un 10, 12, 13%, alrededor de ese porcentaje de personas se recuperaban. Eh, Esquizofrenia significa mente dividida. Y bueno, poniendo un énfasis mayor en la fragmentación de la personalidad que en la evolución. Para Bleuder, la esquizofrenia era una enfermedad de 4 A's: autismo, ambivalencia, asociaciones laxas y efecto incongruente. En el 33, Kassazin introdujo el término esquizoafectivo, esto para designar un grupo de esquizofrenias en las que, además del trastorno formal de pensamiento, presentan alteraciones afectivas, tanto en el desarrollo de la manía como en el de la depresión. Y pues aquí me surge una duda más sobre a qué se refiere más o menos o bueno, ya hasta a qué se refiere, pero cómo de una forma un poco más detallada de qué trata el término esquizoafectivo, cómo se desarrolla ese. Esa es una muy buena pregunta, Ferni. Ya Gracias. tocamos en algún video, digo, en algún podcast, trastorno bipolar, ¿sí, verdad? Ujú. Sí. Sí, ya lo Sí. tratamos. Ah, bueno, pues, hay que imaginarnos que es un diagnóstico que está en medio o entre el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Es decir, es más severo que el trastorno bipolar, pero tiene otras características que el trastorno bipolar no tiene, y es un poco menos severo que la esquizofrenia. ¿Qué ocurre generalmente? En el trastorno bipolar, como vimos, hay justamente dos polos, ¿no? El polo depresivo y el polo de manía. Y Sí. hemos visto que cuando hay una depresión grave o una manía grave, puede haber psicosis, es decir, hay una desconexión con la realidad porque hay alucinaciones, porque hay ideas que vayan fuera de la realidad, pero en cuanto el paciente retorna más o menos a la estabilidad del afecto emocional, se quita la psicosis. Es algo que no ocurre en el trastorno esquizoafectivo. En el trastorno esquizoafectivo, incluso cuando no hay todavía un episodio depresivo en ese momento o no hay un episodio maníaco en ese momento, puede haber psicosis. Esa sería la diferencia. Y en el caso de la esquizofrenia, pues no vemos episodios de manía por lo general y prácticamente una vez que se instaura todo el tiempo es psicosis. A diferencia en el trastorno bipolar, que la psicosis puede llegar de manera muy paroxística o va y viene dependiendo de cómo va el ánimo. Entonces lo vamos a entender como un diagnóstico que está como si fuera una mezcla, digamos, entre esquizofrenia y trastorno bipolar. Vale. Vale, tío. ¡Hala! Coño. ¿Entendiste, Ferni? Sí, Como que ya te vamos a ya poner a tengo leer, más idea. como que ya te vamos a poner a leer más libros de psicología, güey.
Güey, estaba entre mis primeras 3 opciones al decidir estudiar. Sí, me interesaba mucho. ¿Ves? Aquí estás aprendiendo mucho. Bueno, también Sí, qué tenemos que chido. ser conscientes, ¿no? Que los síntomas de la esquizofrenia suelen comenzar en adultos jóvenes y aproximadamente 1% de la población se ve afectada. Ahí sumen todos los episodios, los porcentajes de cada episodio y dense cuenta que en realidad y al final de cuentas todos tenemos alguna condición, solo que no nos hemos dado cuenta, ¿eh? Una persona con Claro. Hay esquizofrenia, que, ¿cómo? no, te iba a decir que por eso hay que ir a terapia de vez en cuando. Como hay que ir al médico una vez al año, hay que ir a terapia una vez al año. No, 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 una vez al año no, vayan siempre que sientan que lo ¿Qué te necesitan y cuando digan, oye, como que estoy muy bien, dejen Ah, voy. bueno, también, 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 pero para chequeo, obviamente si te sientes mal, si te duele la cabeza, pues vas al doctor. Igual si te sientes mal, pues vas a... Aquí, duda rápidamente. Sí, ¿Cómo distingo si... Esto es muy específico y se sale mucho del tema, pero me acaba de entrar duda. Iba a decir ir con un psicólogo, pero ¿cómo distingo entre si necesito ir con un psicólogo o con un psiquiatra? a ver, es que Rudy no ha platicado nada, a ver, que te diga Rudy trae todo fresco. Vale, vale. Fresco, fresco, ¿por qué? Bueno, mira, no, no, ya nos peleamos una vez diciéndole que están muy mayores aquí al profe y al doctor, pero básicamente por eso tú eres chavalo. No, pero mira, bueno, sobre lo del psiquiatra y del psicólogo, pues bueno, el psiquiatra es más como un médico especializado en las enfermedades mentales, ¿sabes? Puede utilizar algún tratamiento farmacológico para poder atender y el psicólogo, por otra parte, pues puede estar o no especializado en las enfermedades mentales, o sea, puede dedicarse a más áreas que la de la salud mental, por así decirlo. Oigan, pero yo digo que lo principal es aquí darse cuenta de que no, o sea, puede ser que primero vayas con el psicólogo, ¿vale? Porque pues lo que te está pasando, vamos, tú lo que buscas en orientación, que tu psicólogo Claro. luego te diga, oye, ¿sabes qué? Necesitamos ver qué opina el psiquiatra, Ujú. ¿vale? Y viceversa también ocurre, o sea, el psiquiatra luego dice, oye, ¿sabes qué? También necesitamos apoyarnos con el psicólogo. Entonces yo digo que en la salud mental ahora sí que definir, ahora sí que quién va primero, pues yo creo que va mucho en función del cuadro, porque al final o sea, tanto el psicólogo como el psiquiatra tienen sus herramientas de trabajo, tienen sus métodos de atención y mientras aporten a la salud mental, vamos, pues yo creo que ahora sí que bienvenida a toda la ayuda, ¿no? Sí, Sí, Oigan, ¿y qué bienvenida otra y cosa? sea. que también ya, Ahorita yo creo, ¿saben qué? Hace rato, o sea, bueno, es que es algo que a mí me ha saltado mucho me ha saltado mucho, desde que estoy metido en estos rollos de la conducta y ese rollo, que estamos hablando de ya unos cuantos años. sí, Es alguito. que miren, yo siempre cuento que yo empecé a estudiar psicología, o yo decidí estudiar psicología, porque a mí me parecía muy interesante cómo se comportaban las personas. Y yo decía, yo quiero saber por qué las personas se comportan como se comportan y no de otra manera. Y ustedes se preguntarán, ¿eso ya lo resolví? Y voy a decir, no, ¿sabes? O sea, todavía no No, me queda claro. no, Pero, y creo que pero, nunca, porque pues sí, nunca no, yo deja creo de que en eso, aprender ahí se nos nadie. va a ir la vida, ¿no? Sí. Pero yo creo que algo importante y que el término esquizofrenia se presta mucho es que decimos la mente dividida, ¿vale? Y cuando luego nos agarramos a revisar qué es la mente, nos metemos en cada rollo y yo creo que ahí es donde salta todo esto que dices hace rato, Benjamín. O sea que entonces luego todos tendríamos algo que se sale de la norma Exacto. o tendríamos algo que en apariencia pudiera ser o que pudiera ser indicativo de, ¿no? Como a veces nos vamos a dar cuenta que a lo mejor nuestra vivencia emocional no es igual al resto de las personas. Tú dices, espérate, pues es que eso a mí no me pega, ¿no? O que, por ejemplo, dices, bueno, yo en esto como que sí, hasta parece que hasta parece que hago cierta ideación delirante de N número de cosas, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí el punto importante es saber cuándo, o sea, de qué manera nos impactan en la vida cotidiana. Exacto. Y cuando nos impactan en la vida cotidiana de modo muy significativo, pues entonces yo creo que es cuando ahora sí es ya la banderita de busca ayuda, mijo. Y es también parte de lo que mencionamos siempre, que es lo importante de todo esto y de la atención a la salud mental es, número uno, la calidad de vida, que tengas una calidad de vida, no quiero decir buena, ¿va? Porque también depende de los factores económicos, sociales y políticos, pero
También, o sea, que sea algo bueno, que no esté sufriendo todo el tiempo y todo esto. Y también Fermi. Ya habíamos platicado también en otros episodios que a final de Ajá. cuentas todo tipo de trastorno de salud mental es una cuestión que se trata de manera multifacética, o sea, multifactorial y multidisciplinaria y de todos lados. O sea, Claro. acuérdate que ya mencionamos también en cuál fue el que mencionamos más profesiones. No me acuerdo, pero mencionamos en un episodio como cinco. Y eso no aplica nada más en unas, o sea, en todas se ven involucrados muchas profesiones porque a final de cuentas una persona no está involucrada nada más en un solo círculo y no es nada más un paciente, ¿no? También es un trabajador, también es un padre, también es un hijo, también es un hermano, también es un ciudadano, también es un mexicano, también bla, bla, bla. Entonces hay muchas cuestiones ahí que tienen que solucionarse, ¿no? Digo, y luego ya te topas con el prejuicio no, pues yo voy a ir primero al doctor, vaya, al psiquiatra, porque yo no creo en esas cosas de la psicología, te va a decir una señora, por ejemplo. Y luego un señor te va a decir, no, pues yo voy a ir con el psicólogo porque pues el psiquiatra me va a dar pastillas y voy a estar ahí todo tirado y no sé qué. O sea, y es parte también de quitar ese estigma que tiene la salud mental. Porque Claro. pues las ideas erróneas es más fácil pintar de negro una sábana blanca que pintarla de un color bonito y azul. Algo así era el No, y ejemplo. aparte, pues, yo creo que es peor una mala idea que una no idea. Puede ser alguien que no sepa qué rollo y que pues tenga la curiosidad de saber. Y pues está mejor a alguien que pues tiene una idea mala o negativa y dice, Ujú. no, yo no voy al psicólogo porque pues se iban locos nada Eso es más o para así. loco, sí. Y pues ahorita sobre lo que mencionaba el doctor Edgar, creo que fue. No vi quién estaba hablando. No me sé, reconozco sus voces, lo siento. Soy muy malo para eso. Eh, que quería aprender sobre por qué se comportaban así las personas y pues que todavía no lo sabe bien. Y pues sí, pues siempre se sigue aprendiendo, no se deja de aprender. Y aquí quería resaltar una cosilla que es como que hay que tomar el camino del estudiante, porque para el camino del estudiante la postura del estudiante se abren muchos caminos. Y pues si nos encerramos en ya saber, pues para el camino del maestro o del que ya dice que sabe, pues solo hay uno. Ay, Ferni, has de ser socialista, ¿verdad? Pinche madre, Benji, sí, tal vez. Oh, no. Perdón. No, pero sí creo que es importante, pues otra vez que hagamos mención de todo esto, como en cada episodio, que es muy importante que si te sientes mal o si empiezas a notar que no te sientes igual que siempre o cosas así, pues es muy importante que vayas al médico, que vayas al psicólogo, que Siempre. vayas a todos lados. O sea, busca ayuda, la ayuda es necesaria y pues a final de cuentas eres un humano y los humanos son imperfectos y tienen fallas porque somos sistemitas que, 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 que fallan, entonces no se sientan mal, Rosita. Pero bueno, una persona con esquizofrenia por lo general muestra un lenguaje y pensamientos desorganizados, delirios, alucinaciones, trastornos afectivos y conducta inadecuada. El diagnóstico se basa en la experiencia que relata el propio paciente y la conducta visual vista por el examinador. Se suele considerar que todo tipo de exploración o prueba psicométrica o de psicopatología precisa una información detallada de su alcance y objetivos, y la obtención previa de un consentimiento por parte del paciente. No existen actualmente pruebas de laboratorio diagnósticas de la esquizofrenia y ninguno de los síntomas es patognomónico o exclusivo de esta enfermedad, lo que dificulta el diagnóstico cierto. Que también es algo que mencionamos en cada episodio. Al final de cuentas no vas a encontrar un trastorno, una cuestión, una condición de salud mental sola. Siempre vienen acompañadas de algunas otras cosas o síntomas o así. Entonces, pues creo que ahí es donde empieza a surgir la dificultad, digámoslo, ¿no? Del diagnóstico y que por eso ha ido evolucionando pues durante miles de años, ¿no? Pues ya lo mencionamos, se menciona desde 2000 años antes de Cristo. Claro, como el término de esquizoafectivo que ya nos iluminaron sobre que es como, en términos simples, una quizá mezcla entre la esquizofrenia y la bipolaridad. Así, así para
así de bote pronto, ¿no? Claro. Bueno, pues en los pacientes esquizofrénicos se han detectado disfunción de los sistemas de neurotransmisores y anomalías anatómicas cerebrales, así como anormalidades del sistema inmunitario. Ahí hay que preguntarle al profe Edgar, porque ya no me acuerdo de los neurotransmisores. Ya bailó. Espérate, Uf. Camila. No, también digo, ya lo dijimos aquí, puedes buscarlo en los libros siempre. No obstante, no se conoce con certeza las causas de la esquizofrenia. Los estudios sugieren que los principales factores de riesgo son la predisposición genética y factores perinatales. Además, algunas circunstancias socioambientales, el aumento de la edad de los padres, ciertos medicamentos y el uso recreativo de drogas parecen provocar o empeorar los síntomas. En un subgrupo de pacientes esquizofrénicos, la enfermedad celíaca o una anomalía en la absorción intestinal podrían ser causantes del desarrollo de la esquizofrenia. También ya mencionamos esto de la importancia del sistema intestinal, ¿no? En otro trastorno, no me acuerdo cuál fue. ¿Tú te acuerdas, Fermi? Creo que en el tema del suicidio, ¿no? Me parece. Híjole, no me acuerdo, creo que sí, porque, vaya, en todos lo hemos mencionado así como que poquito, pero nada más en dos está como que muy presente. Entonces creo que este es el segundo en el que está también así como que un poquito más presente. Y también se van a dar cuenta que todos los factores de riesgo son iguales, o vaya, se mencionan todos igual en todos los trastornos. O sea, cuando hablamos de bipolaridad, hablamos de que también tiene una carga genética, son factores socioambientales, son factores de riesgo, ¿cómo se llama? Pues provocados por ciertas drogas, ciertos medicamentos. O sea, nunca va a haber una respuesta concreta, creo yo, de cualquier trastorno porque pues no somos seres, no somos, sí, no somos seres que están nada más bajo un estímulo constante, estamos bajo muchos estímulos y con interferencias ahí también, ¿ok? Sí, al final son todos trastornos o enfermedades que afectan pues principalmente a la mente, porque pues ya hay algunos que también afectan a otras partes del cuerpo y pues vamos a terminar encontrando cierto patrón entre algunos factores causantes o así, entonces pues sí. Fermi, ya hablas como si estuvieras estudiando psicología, qué bonito. Yo no sé hablar así como tú. El chiste es hablar con seguridad y decir que no sabes nada para que no tengas pedos después. Ah, excelente, Fermi. Bueno, aparecen el 1% de la población mundial, están afectados un 30-40% de las personas sin hogar. La prevalencia en los países considerados menos desarrollados es significativamente menor. Vamos a mencionar así nada más muy rápido porque pues creo que para esto sí tendríamos que adentrarnos ya. O sea, voy a mencionarlo yo nada más así rápido y vamos a pasarle los micrófonos a los invitados porque ellos sí le saben, yo no. El tratamiento farmacológico de primera línea son los medicamentos antipsicóticos, que fundamentalmente actúan suprimiendo la actividad de la dopamina. La dosis de los antipsicóticos empleados son generalmente más bajas que en las primeras décadas de su uso. La psicoterapia y la rehabilitación profesional y social también son importantes, pues y en casos más graves donde hay riesgo para el mismo paciente y para otros a su alrededor, puede ser indicada la hospitalización involuntaria, aunque la estancia hospitalaria es menos frecuente y por periodos más cortos que en tiempos pasados. Ok, vamos a empezar con esto, Rosita. Tratamiento. Oh, bueno, en esta ocasión escuchamos otra vez el nombre de la dopamina, ¿no? Pero es que no me acuerdo en cuál otro fue que también estaba muy presente la dopamina. Vaya, hemos hablado ya de antipsicóticos, hablamos en bipolaridad, me parece que hablamos de antipsicóticos. Eh, Bipolaridad o depresión, alguno de esos dos creo. híjole. Sí, en trastorno bipolar hablamos de antipsicóticos porque es parte importante del tratamiento. Sí, y que también, es que ese nombre se me dificulta, pero también vamos a encontrar que se utilizan distintos tipos de medicamentos también, vaya, de activos, vaya. Porque
pues también no todos los trastornos, no todas las personas que tienen el trastorno o esta condición, pues van a necesitar en igual medida cierto medicamento, cierto tratamiento, cierta intervención. Recordemos que cada paciente es diferente y es único, entonces va a ir modificándose, o sea, va a haber personas que necesiten Pero cierta ahí cantidad. ¿Cómo? sí se adapta al paciente. Hay varios factores similares, pero también hay muchos muy diferentes. Entonces, pues, el tratamiento se va adaptando a las condiciones del paciente. Sí, digo, al final, vaya, en los casos más graves, aquí como se menciona, cuando hay un posible riesgo para terceras personas, pues la hospitalización es la... Bueno, no, cuando hay riesgo para el paciente mismo y para terceras personas, tienen que ser ingresados a un hospital. Pero aquí también te das cuenta que no es una cuestión de, si lo vamos a encerrar ya para siempre, aquí lo vamos a tener. No, en realidad es una forma de tener una atención, una observación más especializada, más enfocada para llegar a, no sé si controlar las dosis, vaya, podremos decirlo así, porque también son periodos no tan largos, o sea, son periodos, pienso yo que se trabaja, se regula la medicación o lo que necesita y todo esto en base a que pueda ser de nuevo una persona funcional para su sistema familiar o para donde esté, ¿no? Eh, por lo general, los trastornos de la cognición contribuyen a problemas persistentes de la conducta. Los pacientes esquizofrénicos suelen tener otros problemas de salud, incluyendo drogodependencia, depresión y trastorno de ansiedad, así como problemas sociales como desempleo, pobreza y baja calidad de vida. La esperanza de vida de los pacientes con esquizofrenia es inferior en 10 a 12 años a los individuos sin la enfermedad, debido a otros problemas de salud y a una mayor frecuencia de suicidio. También se mencionó la esquizofrenia en el episodio de suicidio, como parte, no podemos decir fundamental o esto porque no es la mayoría, pero muchas personas sí llegan a estos extremos del suicidio. Bueno, también, como ya lo mencionó Fernie hace ratito, por eso nada más vamos a mencionarlo súper rápido. En la clasificación se encuentra en el DSM-5, que en el DSM-5, perdón, se elimina la distinción de subtipos dentro de la esquizofrenia. También, vaya, vamos a encontrar que la OMS reconoce eh, otros tipos aparte de los que se mencionaron al principio, ¿no? O sea, la OMS reconoce depresión post-esquizofrénica y esquizofrenia simple. Eso, vaya, no nos vamos a adentrar mucho porque pues, también tienen que leer ustedes los que nos están escuchando, ¿no? Hasta ahorita, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Ya nos van a regañar el profe y el doctor y Rudy? ¿O todavía no? No, 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 nunca los hemos regañado. Pues por eso, pero a lo mejor a Pero lo mejor yo ahorita sí sí nos creo lo que aquí en ganamos. este punto, pues a lo mejor sí. No, no, no es cierto. No, yo creo que aquí valdría la pena aclarar un poquito cómo se ve. O sea, como para las personas que nos están escuchando, yo creo que se preguntarán, bueno, ¿cómo sé si mi hijo o mi familiar Ujú. tiene esquizofrenia, ¿no? Y generalmente es todo un proceso. Es decir, de entrada, como lo comentamos ahorita, es un diagnóstico que no aparecen generalmente en edades tardías. Es decir, siempre que tengamos algo que parezca esquizofrenia de los 40, 50 años, 60 años de inicio, siempre tenemos que buscar otra cosa. Realmente son diagnósticos que se hacen después de los 15 años, antes de los 30 años por lo general, y es todo un proceso. O sea, el primer punto sería que hay algunos tipos de personalidad que tienen mayor riesgo de tener esquizofrenia. Es decir, no todos los tipos de personalidad tienen la misma probabilidad de desarrollar esquizofrenia. ¿Cuáles son los que sí tienen mayor probabilidad? Uno, pues la personalidad paranoide, la esquizoide o esquizotípica, que son grupos de personalidades en donde, por ejemplo, la interacción social no se les da muy bien, donde tienen dificultades a lo mejor en la comunicación, por ejemplo, en la percepción de algunas cosas o algunos gustos que pueden considerarse un poquito excéntricos, y eso ya suma como que un puntito para tener esta condición.
Muchas veces pues, tenemos eso ya de base, ¿no? Preguntamos y sí, efectivamente, bueno, pues es que siempre ha sido muy desconfiado, siempre ha sido muy limitado a lo mejor en la parte social, muy retraído. Entonces ya más o menos va pintando una situación. Después viene la etapa prodrómica. Esta está bien interesante porque muchas veces se confunde con otros diagnósticos como depresión. Es decir, es un paciente que por lo general nos dicen, ¿sabe qué, doctor? Ahorita yo lo veo como deprimido, como que casi no sale, casi no habla, bajó de calificaciones. Y generalmente en este punto todavía no hay alucinaciones y todavía no hay por ejemplo, ideas fuera de la realidad. Entonces es fácil que no se diagnostique como una esquizofrenia. Pero tampoco cumple por completo todas las características de una depresión. Después de eso, de atravesar esta etapa que se llama prodrómica, que puede durar meses o años, ya viene una etapa de psicosis. Y generalmente lo que más vemos son alucinaciones auditivas. ¿Sí? Escuchan voces y muchas veces estas voces son persecutorias, oigo que me insultan, oigo que me amenazan, oigo que están relatando lo que estoy haciendo. Y se acompañan ahí también las ideas delirantes, que son las ideas que claramente van fuera de la realidad. Y aunque los demás le den argumentos de, oye, mira, eso que tú dices, que te están persiguiendo, pues no es cierto, porque mira, ¿cómo crees? Aunque se le den los argumentos, realmente el paciente está completamente convencido de que eso que está creyendo es así. Por eso se le llama idea delirante. Hay muchas ideas delirantes que pueden tener los pacientes que tienen esquizofrenia, obviamente las que tienen que ver con paranoia, de me están persiguiendo, me quieren hacer daño, me quieren matar, van a ser muy frecuentes, pero hay otras que aparecen más avanzado el trastorno, por ejemplo, llegan a tener dificultades para el reconocimiento de rostros y desarrollan ideas que tienen que ver con el reconocimiento de las personas. Por ejemplo, siento como que mi mamá no es mi mamá, es alguien más que está suplantando la identidad de ella. Sí, eso es como una impostora. Esa es una percepción que pueden tener alterada de la realidad y que obviamente puede ser problemático en el día a día. Eh, Como comentaban, efectivamente, hoy por hoy el tratamiento principal pues iba a ser un antipsicótico porque lo que ocurre es que hay un circuito que le llamamos así vía mesolímbica en donde la dopamina está aumentada. Y a cualquiera de nosotros, si aumenta en nuestra vía mesolímbica la dopamina porque consumimos cannabis o nos pasamos de cannabis o consumimos cristal, pues nos va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a empezar a escuchar voces y a tener ideas fuera de la realidad. Nada más que en el caso de la esquizofrenia es parte ya de la condición propiamente. Hay muchas opciones de antipsicóticos hoy por hoy, unos con mejores perfiles que otros, hay unos que realmente les cambian la vida a los pacientes y mientras se lo tomen pueden llegar a ser muy funcionales. Hay muchos otros medicamentos, pero si hablamos como de gold estándar o cuál es el medicamento principal, pues siempre va a ser el antipsicótico. Sí, porque, digo, ya que estamos metidos otra vez en los medicamentos, ¿no? No, no, ahorita que estamos hablando ya de cuadro clínico, ¿no? De los síntomas y signos que se van a presentar, bueno, pues ya mencionamos también que no existe un signo o síntoma que sea patonomónico, o sea, que sea único de la esquizofrenia. Es una enfermedad y vaya que esta presenta una variedad de síntomas a tal punto que se manejan diferentes formas de agruparlos basados en el elemento clínico esencial de cada categoría. No va a haber una... Es que no quiero decirlo como que ningún... Vaya, obvio algún síntoma va a ser... Se va a repetir en algún momento en alguna otra persona, pero no en todos los casos. O sea, no puedes identificar a una persona esquizofrénica, digamos, así de, sí, se rasca mucho, por decir algo. O sea, se rasca mucho la mano izquierda, eso es que es esquizofrénico. No, no existe este cuadro, ¿no? Hay que hacer una sumatoria de todos los síntomas que encontramos, de estudios, de observaciones, de un sinfín de cosas para poder llegar al diagnóstico y a tomar, sí, y a poder entender qué tipo de trastorno esquizofrénico tiene también.
El... se me perdió aquí esta parte. No, es en tratamiento, perdón. Vamos a leer aquí las recomendaciones clínicas que encontramos en la buena Wikipedia, ¿no? Se debe iniciar la terapia antipsicótica al momento del diagnóstico de la esquizofrenia. Demora en el tratamiento puede empeorar los resultados a largo plazo. Nivel B. Recomendación basada en evidencias inconsistentes o de limitada calidad orientada al paciente. Se debe monitorear el peso de los pacientes que toman antipsicóticos de primera o de segunda generación. C. Recomendación basada en consensos, práctica habitual, opinión, evidencia orientada a la enfermedad o estudios de casos. Se debe monitorizar la glicemia y la lipidemia en pacientes que toman antipsicóticos de segunda generación. Aquí pues vamos a ver qué es la glucemia. La glucemia es la medida de concentración de glucosa libre en la sangre, suero o plasma sanguíneo. Durante el ayuno, los niveles normales de glucosa oscilan entre 70 y 100 miligramos de decilitros, no sé qué es eso. Cuando la glucemia es inferior a este umbral, se habla de hipoglucemia. Hay que estarles cuidando entonces el nivel de oxigenación que tiene su sangre y el nivel de todo esto porque se pueden descompensar, ¿no? Nivel C, recomendación basada en consensos, práctica habitual, opinión. Bueno, esto ya se repite. La esquizofrenia es un proceso crónico, pero con buena respuesta al tratamiento. Dado que es un trastorno complejo, el tratamiento debiera ser multifacético. Existe un cierto consenso en el uso simultáneo de fármacos antipsicóticos y de terapias psicológicas como el modelo cognitivo-conductual y psicoanalítica y otros. Y un enfoque psicosocial de redes asistenciales, hogares y talleres protegidos que evitan las hospitalizaciones prolongadas. En estas condiciones, la esquizofrenia ha mejorado considerablemente de pronóstico en los últimos 20 años. Se calcula que la respuesta a los fármacos puede estar condicionada hasta en un 85% por factores genéticos, por lo que ya existen en el mercado tests que recogen la información farmacogenética del paciente para que el médico pueda valorar qué tratamiento va a funcionar mejor en el paciente con esquizofrenia, en función de sus características genéticas. Esto también me está pareciendo interesante porque dice, mira, la duración prolongada de la psicosis no tratada puede representar una forma diferente y más grave de la esquizofrenia que, por sí misma, se asocia a una peor evolución. El equipo del Instituto Salk de Estudios Biológicos ha logrado, gracias a la reprogramación celular, estar un paso más cerca de comprender la biología que se esconde tras esta enfermedad para probar la eficacia de los fármacos. Tras administrar diversos antipsicóticos, descubrieron que solo loxapina aumentaba la capacidad de las neuronas para establecer conexiones con sus vecinas y también afectaba a la actividad de varios genes. Eso está muy hardcore, ¿no? La reprogramación celular. Sí, ese tema de los genes está interesante, está como mucho en desarrollo y a veces pedimos algunas pruebas genéticas cuando no hay adecuada respuesta a los medicamentos. Entonces, como hemos visto en otras condiciones, no hay como que solamente un gen que interactúe, sino son a veces 10, 15 o muchos más genes que pueden explicar un diagnóstico. También se ha visto que el tener determinados genes pueden también darnos información de qué tan bien o no le va a ir con algún medicamento, algún antipsicótico. Entonces sí se piden, son estudios que pues a lo mejor no son tan baratos, pero valen la pena en estas poblaciones en donde no toleran bien los medicamentos, en donde a lo mejor varios no le han funcionado, vale mucho la pena y generalmente se procesan fuera del país. Comentas algo, Benji, bien importante. Varias cosas que han tocado muy importantes. El paciente que tiene esquizofrenia tiene una esperanza de vida menor, efectivamente, como de 10 años. Y muchas veces esa esperanza de vida más bajita tiene que ver con aspectos cardiovasculares. Son pacientes que a veces pues, fuman mucho, que no llevan buenos hábitos alimenticios. A veces incluso el mismo antipsicótico puede aumentar de peso, glucosa, colesterol. Y el hecho de no llevar buen control, pues eso se traduce en que vivan menos. Efectivamente va a ser importante, pues, si tiene un antipsicótico para mantenerse estable, mantenerse funcional, pues estar constantemente midiendo peso, glucosa, colesterol, triglicéridos, para bajarle la probabilidad, obviamente, de infartos. Y siempre se va a recomendar, como comentamos ahorita, ¿no? Es multidisciplinario, va a requerir muchas veces un terapeuta,
un nutriólogo, algún otro médico para manejar el resto de condiciones que se pueden presentar. ¿Aprendiste algo, Ferni? Wow. Un chingo, güey, no, sí, pero siempre que vengo aprendo, Benji, no es novedad. De eso se trata, mira. Porque aquí, es que aquí en farmacología, ya cuando nos metemos a la parte de tratamiento farmacológico, nos vamos a topar con muchos amigos del pasado. Vamos a encontrar aquí benzodiazepinas, vamos a encontrar aquí... bueno, no, estos no sé. Ah, no, sí, sí, sí. Antipsicóticos atípicos, ¿no? Modernos como la clozapina, olanzapina, risperidona. Recuerden que todo lo que les estamos diciendo de medicamentos, no hagan nada, no se tomen nada hasta que se los receten. Ok, gracias. Qué amables son todos. Pero pues, también creo que... Buena aclaración. ¿Cómo? ¿Qué dijo, doctor? No lo escuché, perdónenme. Que es muy buena aclaración la que haces, ¿no? De que no se automediquen. Sí, no, es que es mucho del mexicano, es mucho del mexicano estar, Típico, sí, estar automedicándose. Pero pues también como en cada así es. episodio, los temas que escogemos podrían llevarnos 7 episodios completos. Entonces, pues no sé, miren, ¿qué les parece si hacemos una pausita? Regresamos, platicamos ya las últimas cosillas de esto, de tratamiento y de cómo llevar, cómo se lleva la vida cómo lleva la vida, perdón, una persona con estas condiciones y ya terminamos. ¿Qué les parece? Perfecto. Muy bien, Venga, Benji. Sí. pues. Ah, va. Bueno, pues vamos a un corte y ahorita regresamos, cajos, no se vayan. Pues no se vayan, no sé, son 10 segundos para ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, La Caja de Pandora 68. Instagram, La Caja de Pandora.podcast. Twitter, @Caja de Pandora 01. Spotify, La Caja de Pandora. Y en YouTube como La Caja de Pandora Podcast. Y seguimos continuando en este episodio del día de hoy. Tuvimos que hacer una pausa porque pues Ferni lastimosamente se tuvo que retirar porque pues es papá. Entonces, no es papá. Pero sí es que, no, perdón. Ferni me dijo que pues una disculpa, que se tenía que retirar, que muy apenado con ustedes. Es que me está mandando mensajes, Rosa, perdón. Pero pues vamos a seguir platicando de este trastorno, de esta condición, porque pues sigue siendo muy interesante y aparte no hemos terminado. Nos dejó Ferni algunas preguntas que iba a hacer y sigue mandando mensajes, pero lo voy a ignorar. Ferni se quedó con la duda de cómo se trabaja desde la psicología, cómo se trabaja la terapia desde la psicología con una persona con esta condición. Bueno, mira, yo creo que es muy importante, además de todo esto del medicamento que se llega a recetar y todo este seguimiento que se le da, creo que es muy importante también el seguimiento y el apoyo de las personas que rodean a este sujeto, ¿no? O sea, su familia, sus amigos, etcétera. Creo que es algo muy importante dentro del trabajo que se puede hacer con la persona. Digo, también creo que sí se mencionó eso no se menciona como tal, ¿va? De una red de apoyo, ¿no? Y un lugar, un sistema seguro. Pero creo que también ese es un punto muy importante que tratar. Si esta persona con esta condición pues está sola y no se puede cuidar a sí mismo porque está en niveles graves o cosas así, pues es importante que haya alguien cuidando, sí, vaya, cuidando de esto. Claro, claro, sí, la parte de red de apoyo va a ser importante y al menos lo que yo he revisado es que en cuanto a terapia psicológica o psicoterapia, la que tiene como que un poquito más evidencia en este caso es la terapia cognitivo-conductual.
Porque finalmente hay muchos pacientes que aunque tengan un trastorno psicótico, sobre todo cuando están más estables o mejor controlados, pues tienen conciencia y tienen conciencia de enfermedad. Y muchos dicen, no, pues yo sé que tengo esquizofrenia, yo sé que tengo que tomar medicamento. Y muchas veces para que lleguen a ese punto de conciencia, de responsabilidad, pues tienen que pasar varias cosas, ¿no? Y ahí va a ser básico el acompañamiento psicológico, psicoterapéutico, la psicoeducación, la educación a la familia, porque una de las principales razones por las cuales recaen es que se dejan de tomar el medicamento. O es que la red de apoyo no es muy adecuada, no hay seguimiento y vuelven a ser episodios psicóticos. Y a mayor cantidad de episodios psicóticos, mayor es el deterioro cognitivo en atención, memoria, concentración y demás. Así que va a ser muy importante que no se abandone el fármaco, pero también que existe este acompañamiento ahí terapéutico. Va a ser muy importante. Ay, me iba a morir. Bueno, y es que sobre todo en esto del acompañamiento, hay una que seguramente por ahí ya vi Mm, paciente, ¿sale? Cuando, o sea, para poder lidiar con algunos de los signos, síntomas. En la película acá le pusieron una mente brillante, ¿no? Creo, la de John Nash, ¿se acuerdan? sí, Es un matemático y estas cosas, ¿no? En la sí, última parte de la película hay una escena en la que llega alguien ahí a la puerta de su salón, ¿vale? Y entonces le habla a él y una de las cosas a la que recurre es ayudarse de alguien más para ver si es que es una persona a la que le está hablando, sí. ¿vale? Y tener luego un dato extra de que le ayude a separar si se trata de una alucinación o no, ¿vale? Y esa es una de las cosas que en tratamientos pueden ver, ¿no? Y como bien decía ahorita el doctor, ¿no? La cuestión cognitiva en el tiempo en el que están funcionales, en el tiempo en el que están sin brotes y estas cosas que están con su tratamiento controlado, es donde pueden aprender luego todas estas pautas que le ayudan a identificar cuando están presentes signos y síntomas que luego pueden venir en un empeoramiento. Y eso también es muy importante para la familia conocer en qué consiste el trastorno y qué hacer en cada una de las etapas y cómo manejarlo, ¿no? Para que se siga manteniendo funcional. Y que también hay que, ahorita ya que metió la película de una mente brillante, al final, durante toda la película, pues se trata de eso, ¿no? De este deterioro, de este problema. Pero me parece que no es al final de la película cuando aprende a vivir con ellos, que ya aprende a... que aparecen al final los tres, sí, las tres visiones que tenía, y dice, no, pues Sí, me las acostumbré nada alucinaciones. más, sí. Uh-huh. Sí, y es parte de eso, es como lo que mencionamos también ya en el trastorno de personalidad disociativa. Llega un punto en el que, pues a lo mejor aprenden a vivir con ello o quieren, o vaya, se acostumbran a vivir con ello, pero lo trabajan de cierta manera que no reduzca su calidad de vida, y eso es lo importante, la calidad de vida. Al final de cuentas, las decisiones de tomarse el tratamiento o de ir a terapia o de todo esto, pues sigue siendo meramente de la persona. Entonces, esta cuestión de la calidad de vida es muy importante. Sí, sí, sí. Eso es cierto, como que hay distintos tipos de severidad y ahí creo que entra mucho la parte de psicoterapéutica porque hay algunos que pues sí siguen teniendo estas alucinaciones, pero como de alguna manera compensan o aprenden a vivir con ello. Yo recuerdo un paciente, me caía muy bien, muy agradable, ya con varios años con el diagnóstico, pero con una muy buena introspección que obviamente, bueno, él dibujaba, entonces hacía como historietas y en sus historietas relataba de alguna manera lo que él vivía con esquizofrenia, ¿no? Todo lo que él experimentaba. Yo recuerdo mucho que nos decía ahí en una consulta, y yo de pronto me despierto en la madrugada porque oigo que están tocando la ventana y me levanto y me asomo y es un diablo,
¿sí? Yo le pregunto, oye, pero a ver, ¿a qué te refieres? ¿Qué es eso, no? ¿Cómo que un diablo? Y me acuerdo que él me decía, pues la verdad es que yo no sé qué sea eso, yo no le hago mucho caso, yo no sé si es alguien disfrazado, sí, yo no sé, yo digo, no, ahorita no, y me duermo. Entonces, obviamente tenía alucinaciones auditivas y visuales, pero él tenía suficientemente recurso de introspección de darse cuenta de que podía como que ignorar un poquito ese hecho. Y lo pone de hecho en su historieta. De ahí se ve la ventanita como una especie de diablito detrás de la ventana que está tocando la puerta. Hay que recordar también que pueden tener estos pacientes alucinaciones visuales o ilusiones. Se puede deformar un poquito la realidad o las dimensiones. Y él decía algo bien interesante y lo dibuja en su historieta, donde él me decía, doctor, es que yo sé perfectamente que mido 1,78, pero luego yo me veo en el espejo como si midiera 2 metros, o a veces me veo como si midiera 1,20. Entonces hace esos dibujitos en donde él está frente al espejo y pone las medidas, ¿no? En el reflejo del espejo en uno se ve grande y le pone 2 metros. Y esto tiene que ver con que muchas veces hacen macropsias o micropsias, empiezan a ver los objetos con una mayor dimensión de la que realmente tienen o una menor dimensión. Pero yo creo que aquí lo importante pues es sin duda el diagnóstico temprano, el favorecer muy temprano en el diagnóstico la conciencia de enfermedad, la aceptación de esa condición y la educación a la familia para que convivan con esa condición que prácticamente lo va a acompañar pues prácticamente buena parte de su vida. Sí, y que también, no, como también lo decimos en cada episodio, el que una persona tenga una condición, tenga una enfermedad, tenga un trastorno, tenga lo que sea, eso no marca a la persona, no es así, Paquito Pérez, el que tiene esquizofrenia. No, chavos, no, chavos, recuerden que son personas antes que nada. Entonces, también eso es muy importante, creo que también tratarlo con las personas que padecen estos trastornos, porque creo yo que también eso los puede llevar. Creo que puede ir de la mano ahí un poquito, todavía no lo investigamos, ¿no? El sentir que es el final también, el esquizofrénico, el sentir que está siendo atacado, que es vulnerable, que todo esto, y que puede llevarlo a una depresión y que también eso lo puede llevar pues al suicidio, vaya. Digo, ya mencionamos aquí los números de estos de suicidio. Entonces, también creo que es muy importante trabajar ese proceso, ¿no? Trabajar ese proceso de yo, Benji Gómez, tengo esquizofrenia, pero esto no me define y todas estas cuestiones que tienen que trabajarse, ¿no? Al tratar una condición. Creo yo que es algo muy importante. Pero, vaya, pues hemos llegado al final porque racita, aquí la raza que no sepa, Rudy es astronauta y ya se va. Entonces, pues habíamos que apresurar el paso. Oye, oye, pero me quiero ir porque ya me dio miedo estar aquí en el cuarto solo y voltear a la ventana, la verdad. No, no puede ser. No, sí, es lo que mencionamos también siempre, estos tipos de episodios, este tipo de temas, nos daría para hacer una temporada entera hablando nada más de esquizofrenia, una temporada entera nada más hablando de depresión. Entonces, pues lo importante es darles un poquito a ustedes, los cajos que nos están escuchando, ponerle la miel en los labios y quitárselas, ¿no? Para que ustedes busquen, aprendan y sobre todo pues sigan deconstruyéndose en cada proceso, Rosita. Muchas gracias a Rudy aquí por acompañarnos. Muchas gracias, Benji. Sí, creo que es muy importante todo lo que se habló en este capítulo. Es muy importante poder informarnos. Hay muchas personas que podemos tener una desinformación brutal sobre la esquizofrenia. Hay gente que piensa que así nacen las personas ya con esquizofrenia y demás, y pues puede generarnos muchas lagunas. Entonces, el poder escuchar este capítulo y leer, como tú nos mencionas, puede ayudar bastante para que, como menciona también el doctor, que las familias se eduquen a poder convivir con alguien, si tienen algún integrante de su familia o alguien cercano, para poder integrarse con ellos y poder ayudarlos, acompañarlos y ser su red de apoyo. Qué bonitas palabras, Rudy. Por eso fuiste presidente Para, de la para sociedad de servirle. alumnos. Muchas gracias también aquí al doctor por acompañarnos, doctor.
No, encantado, como siempre, que me invites aquí a su podcast de confianza, y muchos temas, yo creo que muy interesantes que platicar. Aprovecho ahí a hacer, como siempre, la invitación a quien así lo desee, de seguirnos ahí en Facebook, ¿no? Tenemos, de hecho, un video de psicosis, no específicamente esquizofrenia, pero sí hablamos de esquizofrenia, Psiquiatría para Todos, MX, o www.psiquiatriaparatodos.com. Y bueno, ojalá me sigas invitando por acá. No, Encantado. hombre, esta es su casa, doctor. Y bueno, pues también aquí al maestro de Yabú por acompañarnos un día más. Sale. Y sí, no, pues gracias, Benji, por la invitación. Y yo luego, una de las cosas que también quisiera platicarles así rápidamente, es que alguna vez me tocó estar en la atención y revisión de un cuadro de un paciente con esquizofrenia que justo en uno de los episodios, o sea, pensando que era su mamá falsa, pues vamos, no se puede, de hecho la juez determinó como inimputable, ¿vale? Dado que estaba en una, en una condición, en una etapa aguda, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues nada, golpe a la madre, pues, le produjo la muerte. Y bueno, pues fue un caso en el que a mí me tocó realizar la exploración cognitiva y bueno, pues cognitivamente este paciente estaba con una ejecución por encima del promedio. De hecho, todas las pruebas, la prueba de Wechsler nos daba índices todos por encima de 115, 120. Y aparte luego las baterías de funciones ejecutivas también salían altas, solamente había una en la que la rigidez cognitiva estaba expresada, ¿no? Y pues nada, daba directamente con que era un cuadro de un paciente con esquizofrenia. Entonces, les digo, es la importancia de la salud mental y la red de apoyo que se genera. Y entonces, yo creo que aquí siempre el traer a la mesa y el traer a este tipo a este tipo de podcast, a este tipo de ideas, pues nos viene muy bien a todos para entender mucho mejor y contribuir a aquello que corresponde a mi duda, ¿no? De por qué Ujú. las personas se comportan como se comportan y no de modo diferente. ¿Sale? Entonces, pero muchas gracias, Benji. No, hombre, también Y su casa. sí, sí, aquí estamos. ¿Sale? Y pues nada más falta agradecerle al estimado público que está aquí, que estuvo aquí con nosotros un día más, una semana más. Muchas gracias. Sigan viéndonos, sigan recomendándonos y pues agárrense que para dentro de un rato, en unos meses les vamos a avisar de sorpresitas que vienen. Así que pues no dejen de escucharnos, no dejen de aprender, no dejen de dudar y pues no dejen de mirar al cielo, ¿no? Como dice Jaime Maussan. Y nada, pues hemos terminado un día más. Este fue el episodio de Esquizofrenia. Nosotros somos la Caja de Pandora. Y recuerden que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¡Vámonos!